En el siempre cambiante panorama de los asuntos globales, el conflicto en Ucrania sigue siendo un punto focal, capturando tanto la atención como la preocupación en todo el mundo. Hoy, al dirigir nuestra mirada hacia el 11 de febrero de 2025, nos embarcamos en una exploración detallada de las líneas del frente, las estrategias en juego y las narrativas que están moldeando esta lucha en curso. La situación es dinámica y las apuestas son altas, con cada día trayendo nuevos desarrollos y desafíos. Nuestro viaje comienza con los inesperados avances en Yarkov. El progreso del ejército ruso en esta región es realmente notable, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. Este avance se extiende a Donetsk, donde se informa que la ciudad de Dne ha caído bajo control ruso. Durante meses, Dne fue un bastión defensivo crucial para las fuerzas ucranianas, representando la resistencia en medio del caos. La caída de Dne significa un momento crucial en el conflicto, señalando un cambio en el impulso que podría tener implicaciones de gran alcance para ambos lados. La importancia estratégica de Dne no puede ser subestimada. Como el último bastión ucraniano antes de Ulak, su captura abre un nuevo camino para que las fuerzas rusas presionen su ventaja más allá del territorio controlado por Ucrania. A medida que las tropas rusas consolidan su control en esta región, surge la pregunta: ¿cómo responderá Ucrania a este nuevo desafío? ¿Reagruparán y reforzarán sus defensas en las áreas circundantes? ¿O intentarán una contraofensiva para recuperar el terreno perdido? Las apuestas son altas y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían determinar la futura trayectoria de este conflicto. En Yarkov, la situación es igualmente compleja. Los avances del ejército ruso al oeste del río Oskil destacan la naturaleza fluida de este frente de guerra. Los informes indican una falta de resistencia sustancial por parte de las fuerzas ucranianas, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades estratégicas en el terreno. ¿Es esto un repliegue táctico deliberado por parte de Ucrania o enfrentan desafíos logísticos que obstaculizan su capacidad para montar una defensa robusta? La ausencia de imágenes de combate añade un aire de misterio a estos desarrollos, dejando a los analistas especular sobre las razones subyacentes de este cambio estratégico. La aparición de un nuevo cruce ruso cerca de Topol, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, introduce otra capa de intriga. Esta maniobra inesperada sugiere un esfuerzo calculado por parte de Rusia para expandir sus ganancias territoriales, potencialmente abriendo un nuevo frente en el conflicto. A medida que los rusos buscan combinar ataques fronterizos con asaltos desde este nuevo cruce, las implicaciones para la estabilidad regional son profundas. ¿Podrá Ucrania montar una defensa en esta área? ¿O continuarán las fuerzas rusas avanzando sin oposición? Estas preguntas subrayan la naturaleza compleja de este conflicto, donde cada movimiento es un riesgo calculado en un juego de estrategia y supervivencia de alto riesgo. Más allá del campo de batalla, el conflicto en Ucrania también es un escenario para maniobras diplomáticas y posturas geopolíticas. Las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han añadido una nueva dimensión a esta narrativa. En una declaración audaz, Zelensky sugirió que si se niega el acceso de Ucrania a la OTAN, deberían entregarse armas nucleares a Ucrania para garantizar su defensa. Esta declaración, aunque es improbable que resulte en la entrega real de armas nucleares, tiene un peso diplomático significativo. Las palabras de Zelensky destacan la amenaza existencial que Ucrania percibe de su situación geopolítica actual. El deseo de membresía en la OTAN y las garantías de seguridad que conlleva reflejan la posición precaria de Ucrania frente a la agresión rusa. Sin embargo, el llamado a las armas nucleares introduce una serie de complejidades. Para Rusia, esta declaración podría servir como pretexto para justificar sus acciones, presentando a Ucrania como una amenaza nuclear potencial. Esta narrativa podría ser utilizada para reunir apoyo doméstico y legitimar operaciones militares adicionales. En la escena internacional, la declaración de Zelensky también podría alimentar el escepticismo entre los países reacios a proporcionar más apoyo a Ucrania. La perspectiva de la proliferación nuclear es un tema sensible, y tales declaraciones pueden percibirse como desestabilizadoras y contraproducentes. A medida que las naciones de todo el mundo sopesan sus respuestas, las palabras de Zelensky
podrían influir en el nivel de apoyo diplomático y militar que Ucrania recibe en los próximos meses. Las implicaciones más amplias de estos desarrollos se extienden más allá del conflicto inmediato, planteando interrogantes sobre el futuro de las relaciones internacionales y la dinámica de seguridad en la región. ¿Provocará la declaración de Zelensky una reevaluación de las alianzas estratégicas de Ucrania? ¿O servirá como un clamor para aumentar el apoyo de las naciones occidentales? Al explorar la compleja interacción de la estrategia militar y la diplomacia, es esencial considerar las ramificaciones a largo plazo de estas decisiones. Frente a la incertidumbre, una cosa permanece clara. El conflicto en Ucrania es un momento definitorio en la geopolítica contemporánea, un crisol que pone a prueba la resolución e ingenio de todos los involucrados. Al navegar por este intrincado paisaje, recordamos el espíritu humano duradero que persevera frente a la adversidad. El pueblo de Ucrania, atrapado en el fuego cruzado de este conflicto, continúa demostrando resistencia y coraje, un testimonio de la voluntad indomable de aquellos que luchan por su patria. Al reflexionar sobre estos eventos, también debemos preguntarnos, ¿cómo podemos contribuir a una resolución que honre los sacrificios realizados y allane el camino hacia una paz duradera? El conflicto en desarrollo en Ucrania es un recordatorio vívido de lo impredecible de la guerra, donde cada día parece traer un nuevo capítulo en esta saga continua. El conflicto se ha convertido en un punto focal de atención internacional, un tapiz complejo tejido a partir de los hilos de la estrategia, la resistencia y la diplomacia. A medida que profundizamos en las intrincadas complejidades de esta situación, es crucial explorar los factores que continúan dando forma al paisaje de esta guerra. Los recientes avances en Kharkov y Donetsk son emblemáticos de las dinámicas más amplias en juego. La captura de Dnipro por parte de las fuerzas rusas no es solo una ganancia territorial, es un golpe psicológico significativo para la defensa ucraniana. Durante meses, esta ciudad sirvió como símbolo de resistencia ucraniana, un bastión contra los avances rusos. La caída de Dnipro marca un momento crucial en el conflicto, señalando un cambio en el impulso que podría tener implicaciones de gran alcance para ambos lados. La importancia estratégica de Dnipro no puede ser subestimada. Posicionada como la última línea de defensa antes de Ulag, su captura abre un nuevo camino para que las fuerzas rusas presionen su ventaja más allá del territorio controlado por Ucrania. A medida que las tropas rusas consolidan su control en esta región, surge la pregunta, ¿cómo responderá Ucrania a este nuevo desafío? ¿Reagruparán y reforzarán sus defensas en las áreas circundantes? ¿O intentarán una contraofensiva para recuperar el terreno perdido? Las apuestas son altas, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían determinar la futura trayectoria de este conflicto. En Kharkov, la situación presenta un rompecabezas propio. El progreso del ejército ruso al oeste del río Oskil, en medio de informes de resistencia limitada por parte de las fuerzas ucranianas, sugiere una compleja interacción de decisiones tácticas y desafíos logísticos. La falta de evidencia visual del campo de batalla añade un elemento de incertidumbre, dejándonos especular sobre las prioridades estratégicas y capacidades de las fuerzas ucranianas. La aparición de un nuevo cruce ruso cerca de Topol introduce aún otra dimensión a este conflicto multifacético. A medida que las fuerzas rusas potencialmente abren un nuevo frente, las implicaciones para la estabilidad regional son profundas. ¿Podrá Ucrania reunir sus defensas y contrarrestar estos avances? ¿O continuarán las fuerzas rusas ganando terreno sin oposición? Estos desarrollos destacan la naturaleza fluida del conflicto, donde cada día trae nuevos desafíos y oportunidades para ambos lados. Más allá del campo de batalla inmediato, el conflicto en Ucrania también es un teatro para maniobras diplomáticas y posturas geopolíticas. Las recientes declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky han añadido una nueva dimensión a esta narrativa. En una declaración audaz, Zelensky sugirió que si se niega el acceso de Ucrania a la OTAN, deberían entregarse armas nucleares a Ucrania para garantizar su defensa. Esta declaración, aunque es improbable que resulte en la entrega real de armas nucleares, tiene un peso diplomático significativo. Las palabras de Zelensky destacan la amenaza existencial que Ucrania percibe de su situación geopolítica actual. El deseo de membresía en la OTAN y las garantías de seguridad que proporciona es un reflejo de la posición precaria de Ucrania.
Sin embargo, el llamado a las armas nucleares introduce desafíos diplomáticos significativos. Para Rusia, esta declaración podría ser utilizada como justificación para sus acciones, presentando a Ucrania como una amenaza nuclear potencial. En el escenario internacional, la declaración de Zelensky podría complicar los esfuerzos para obtener apoyo de naciones cautelosas ante la proliferación nuclear. Estas complejidades plantean preguntas críticas sobre el futuro de las alianzas estratégicas de Ucrania y las implicaciones más amplias para la dinámica de seguridad internacional. Al reflexionar sobre estos desarrollos, es esencial considerar la dimensión humana de este conflicto. El pueblo de Ucrania, soportando las dificultades de la guerra, continúa demostrando una notable resistencia y coraje. Sus historias son un testimonio del espíritu humano duradero, un poderoso recordatorio de las apuestas involucradas en esta lucha. A medida que exploramos la intrincada interacción de la estrategia militar, la diplomacia y la resistencia humana, también debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para contribuir a una resolución que honre los sacrificios realizados y allane el camino hacia una paz duradera? El conflicto en Ucrania es un momento definitorio en la geopolítica contemporánea, un crisol que pone a prueba la resolución e ingenio de todos los involucrados. Frente a la incertidumbre, una cosa permanece clara: la importancia de mantenerse informado y comprometido con los temas que dan forma a nuestro mundo. Al concluir esta exploración del conflicto ucraniano, os animo a reflexionar sobre estas preguntas y considerar las implicaciones más amplias de estos eventos. ¿Cómo podemos, como comunidad global, trabajar hacia una resolución que asegure la paz y estabilidad para las generaciones futuras? En el dinámico paisaje de la guerra moderna y la diplomacia, es crucial permanecer vigilante e informado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento, y no olvides dar me gusta y suscribirte para más análisis profundos y actualizaciones sobre las historias que importan. Hasta la próxima, mantente curioso y comprometido, y continuemos buscando comprensión en un mundo donde cada decisión tiene el potencial de remodelar nuestro futuro colectivo. A medida que continuamos examinando el conflicto en desarrollo en Ucrania, las complejidades de la situación se hacen cada vez más evidentes. La naturaleza dinámica del campo de batalla presenta un desafío constante, con cada lado adaptando estrategias para ganar ventaja. La caída de DNE en manos de las fuerzas rusas ha desencadenado una serie de recalibraciones estratégicas, tanto sobre el terreno como en el ámbito diplomático. Este desarrollo marca un punto crítico en el conflicto, con implicaciones potenciales para la futura trayectoria de la guerra. La captura de DNE por las fuerzas rusas es un desarrollo significativo, no solo por su valor estratégico, sino también por su impacto simbólico. Posicionada como el último gran bastión ucraniano antes de Ulak, su pérdida representa una brecha crítica en la línea defensiva que las fuerzas ucranianas habían mantenido durante meses. La caída de DNR ha abierto un nuevo frente para los avances rusos, creando un camino que podría permitirles avanzar más profundamente en territorio ucraniano. Este cambio en el impulso plantea preguntas críticas sobre las opciones estratégicas disponibles para Ucrania. ¿Intentarán reagruparse y fortificar sus posiciones en las áreas circundantes o lanzarán una contraofensiva para recuperar el terreno perdido? Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar el curso futuro del conflicto. En Kharkov, la situación sigue siendo fluida, con el ejército ruso avanzando al oeste del río Oskil. Los informes de resistencia limitada por parte de las fuerzas ucranianas sugieren que puede haber desafíos logísticos o estratégicos que impactan su capacidad para montar una defensa robusta. La falta de evidencia visual del campo de batalla añade un elemento de incertidumbre, dejando a los analistas especular sobre las motivaciones y capacidades de las fuerzas ucranianas. La aparición de un nuevo cruce ruso cerca de Topol complica aún más la situación, ya que introduce la posibilidad de un nuevo frente en el conflicto. Este desarrollo subraya la complejidad de la guerra, donde cada día trae nuevos desafíos y oportunidades para ambos lados. Más allá del campo de batalla, el conflicto también está moldeado por las narrativas y declaraciones de sus líderes. Los recientes comentarios del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre las armas nucleares han añadido una nueva dimensión al paisaje diplomático. Aunque la entrega real de armas nucleares a Ucrania sigue siendo improbable,
Las palabras de Zelensky destacan la amenaza existencial percibida por Ucrania en su situación geopolítica actual. El deseo de membresía en la OTAN y las garantías de seguridad que proporciona es un reflejo de la posición precaria de Ucrania. Sin embargo, el llamado a las armas nucleares introduce desafíos diplomáticos significativos. Para Rusia, esta declaración podría ser utilizada como justificación para sus acciones, presentando a Ucrania como una amenaza nuclear potencial. En el escenario internacional, la declaración de Zelensky podría complicar los esfuerzos para obtener apoyo de naciones cautelosas ante la proliferación nuclear. Estas complejidades plantean preguntas críticas sobre el futuro de las alianzas estratégicas de Ucrania y las implicaciones más amplias para la dinámica de seguridad internacional. ¿Provocará la declaración de Zelensky una reevaluación de las alianzas de Ucrania? ¿O servirá como un punto de reunión para aumentar el apoyo de las naciones occidentales? Al explorar la interacción de la estrategia militar y la diplomacia, es esencial considerar las ramificaciones a largo plazo de estos desarrollos. En medio de esta incertidumbre, una cosa permanece clara. El conflicto en Ucrania es un momento definitorio en la geopolítica contemporánea, poniendo a prueba la resolución y el ingenio de todos los involucrados. Al reflexionar sobre estos eventos, es crucial recordar la dimensión humana de este conflicto. El pueblo de Ucrania, soportando las dificultades de la guerra, continúa demostrando una notable resistencia y coraje. Sus historias son un testimonio del espíritu humano duradero, un poderoso recordatorio de las apuestas involucradas en esta lucha. A medida que continuamos explorando las complejidades de la estrategia militar, la diplomacia y la resistencia humana, también debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para contribuir a una resolución que honre los sacrificios realizados y allane el camino hacia una paz duradera? En conclusión, el conflicto en Ucrania sigue siendo un tema complejo y multifacético que demanda nuestra atención y comprensión. A medida que continuamos monitoreando estos desarrollos, los animo a mantenerse informados y comprometidos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Y no olviden dar me gusta y suscribirse para más análisis profundos y actualizaciones sobre las historias que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima, mantente curioso y comprometido. Y continuemos buscando comprensión en un mundo donde cada decisión tiene el potencial de remodelar nuestro futuro colectivo.